Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Noob, edición de entrevistas. Soy de Bugsec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Ángel Núñez, que es consultor e instructor en el área de seguridad de sistemas y seguridad informática. Es editor en seguridadjabalí.com y Microsoft MVP y MCT Infrastructure and Cloud Architect. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista y para nuestra audiencia, gracias a nuestros patrocinadores Cyber Hunter Academy, ingresando el código La Jaula OSINT, tendrán un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. No se lo pueden perder. Bienvenido, Ángel. Hola, un placer estar aquí con vosotros. Encantado de participar. Y primeramente quisiera preguntarte, ¿cómo fue el comienzo de tu pasión por el mundo de la informática y después tu paso al área de seguridad de sistemas y seguridad informática? Bueno, yo empecé informática, bueno, mejor dicho, terminé informática por allí por el año 97. Entonces estuve trabajando en informática y en otras profesiones por circunstancias de la vida. Y en 2009, 2010, empiezo a centralizar un poco los esfuerzos en algo que aquí en España era relativamente novedoso. De hecho, yo creo que 2009, 2010 prácticamente pues no había la oferta que hay hoy en día de máster en seguridad informática. No existían términos como ciberseguridad o no estaba tan de moda un poco lo que era la parte de seguridad informática. Ahí empiezo a especializarme en la parte de sistemas. También empiezo a profundizar mucho más en la parte de tecnologías de Microsoft, que es principalmente a lo que me dedico, con lo que trabajo actualmente. Y empiezo un poco el bagaje en seguridad informática, pues por un lado aprendiendo de muchísimos profesionales, aprendiendo de una comunidad de blogs que en aquel momento era muy activa, año 2010, 2012. Había una serie de blogs en los que publicaban información de muy alto nivel técnico, con muchísima calidad. El blog del lado del MAN de Chema Alonso, pero también, por ejemplo, Security by Default, donde participaban pues Lorenzo o Yago Jesús o Alejandro Ramos. También la comunidad Dragonheart, ¿vale? Que te aportaba muchísima información. Y luego también pues diferentes foros en los que pues un poco los que en aquel momento éramos apasionados de la seguridad informática, pues compartíamos información y hablábamos un poco pues de las diferentes tendencias, de lo que iba saliendo. Y yo, para mí, fue un poco la época dorada de la seguridad informática y del hacking, ¿no? En 2010, 2012, cuando incluso las redes inalámbricas estaban abiertas, donde se empezaba a hackear los diferentes protocolos que iban saliendo del Wi-Fi, cuando había muchísimos bugs y muchísimas vulnerabilidades que podíamos explotar en los servicios web, en las páginas web, y se empezaba un poco a descubrir que todavía funcionaba SQL Injection, pero también ataques tipo XXL, Parameter Pollution, y pues era un poco un descubrimiento en el que cada día se descubría una vulnerabilidad nueva en un protocolo, aparecía un nuevo protocolo de comunicación, y según se iba construyendo Internet, pues iba parejo, iba de la mano con lo que era la parte de seguridad informática. Entonces, recuerdo aquella época con mucho cariño y sobre todo recuerdo aquella época a nivel personal con mucho cariño, porque había una comunidad muy grande de profesionales que tenían mucho nivel y que compartían los conocimientos pues de forma altruista, ¿no? Y no se guardaban muchas veces las investigaciones
que a nivel técnico estaban haciendo, sino que las publicaban en blogs en aquel momento, sobre todo, y se compartía esa información pues para que toda la comunidad pudiera progresar. Y a partir de ahí, pues bueno, fuimos un poco evolucionando, fuimos un poco creciendo en el mundo de la seguridad informática y yo creo que estos últimos 10 años, desde 2012 a 2022, ha ido evolucionando, ha ido cambiando mucho la seguridad informática y el hacking, de tal forma que se ha ido generalizando. Ahora todo el mundo tiene conocimientos en seguridad informática, todo el mundo entiende un poco más lo que son los riesgos asociados a la comunicación y yo creo que Internet y las tecnologías relacionadas con las telecomunicaciones pues están mucho más extendidas porque hoy no nos podemos imaginar prácticamente la sociedad sin esta conectividad de todo tipo, ¿no? Todo el mundo ahora, independientemente de la profesión a la que se dedique, está conectado a Internet en su vida personal, en su vida social, en su vida laboral y yo creo que ahora mismo nadie se imagina casi en ninguna parte del mundo el desconectarse de la red y el realizar una actividad pues al margen de una tecnología que tenga que ver con las telecomunicaciones. Buena, buena. ¿Qué tal, querido Ángel? ¿Cómo te va? Hola, encantado, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Ahorita no puedo colocar mi cámara. Te estaba escuchando. Qué buena onda. La verdad que es un placer tenerte por acá. Bueno, mira, yo abordo por lo siguiente. Tu background que tenés en certificaciones, la experiencia que tenés en Microsoft, está dando una miradita a Microsoft Azure. Eh, ¿Puedes comentarnos un poquito sobre el tema de, mira, por ejemplo, ahorita que Microsoft está como se dice, está liderando el tema de lo que es Community Services, que la verdad que está súper genial eso. He estado probando una de su modelo de aprendizaje automatizado y que es, bueno, el supervisado, que es uno de los que más me gustó, la verdad. ¿Puedes comentarnos un poquito sobre ello? ¿Cómo es tu experiencia en este temita del Pues, Community Services en Azure? disculpa, es que no te entendí bien. Perdón, si nos podías comentar un poco sobre tu experiencia con Azure y con Sí, Microsoft, la evolución que ha tenido, ¿no? Porque yo sé que está desde hace bastante tiempo. De hecho, el libro que has escrito me parece genial. Y por eso quería saber cómo ha sido la evolución, si nos puedes comentar un poco sobre de dónde vos, desde el comienzo que vos estás hasta ahora, ¿no? Que estamos ya con el Quality Services, que es básicamente los reconocimientos, ¿no? Faciales, reconocimiento de imágenes, sobre todo la que ya llevaba la paridad humana, ¿no? Que estaba súper interesante esto, si puedes comentarnos un poco, por favor. bueno, pues yo si quieres puedo comentaros un poco lo que es la parte de la evolución de las tecnologías cloud de Microsoft, sobre todo porque me tocó un poco de cerca esa evolución cuando estaba preparando un poco la investigación para escribir el libro de Windows Server 2016. Yo creo que hay un cambio de paradigma en lo que se refiere a la tecnología de servidores en Windows Server 2016 y es la primera versión de servidores de Microsoft en la que viene integrada la misma tecnología que se utiliza para gestionar los data centers. ¿Vale? Todo lo que es la nube de Microsoft está basada en la misma tecnología que tenemos disponible en Windows Server 2016 a través de virtualización y todos los problemas con los que nosotros nos encontraríamos si tuviéramos la gestión de un data center, pues vamos a tener las soluciones o vamos a tener los protocolos que podemos habilitar dentro de Windows Server 2016 y versiones posteriores. Cuando yo creo que por esa fecha, cuando empezaron un poco las certificaciones de Microsoft Azure y cuando empezó un poco la gente, por lo menos aquí en España, me imagino que en Estados Unidos, pues irían un poco más adelantados, pero aquí en España, quizás en 2016, 2017, se empezaba a poner el foco en la parte de la nube, pero realmente yo a nivel laboral o a nivel profesional no encontré en ese momento mucha demanda de las empresas en el sentido de que quisieran evolucionar hacia la nube, en el sentido de que quisieran
pasar sus servicios a lo que sería la parte cloud, bien de Microsoft o de otros proveedores, ¿no? Yo me encuentro que hay otro boom o otra migración masiva, yo creo que a partir de 2019-2020, donde ahí sí todas las empresas quieren subirse a la nube y es cuando nosotros empezamos a ver muchos procesos de migración y nos vamos a encontrar principalmente pues como con tres tipos de escenarios, ¿no? Nos encontramos con el escenario de las empresas nuevas, sobre todo cuando son pequeñas empresas en las que tú ya planificas en muchos casos que, que la parte de infraestructura tenga la responsabilidad en la parte de la nube, con lo cual, pues tanto a nivel de seguridad como de administración, delegas una parte importante de esa responsabilidad contra Microsoft. Luego tienes otras empresas que no necesariamente tienen que subir a la nube todos sus activos, pero sí que les interesa tener una serie de servicios o de aplicaciones en la nube, con lo cual lo que hacen es ir desarrollando nuevos productos integrados con lo que tienen en las instalaciones, pero que estarían alojados en la nube. Y luego nos encontramos con quizás los entornos más complejos, que son los entornos propiamente híbridos, ¿vale? En los que yo tengo una infraestructura compleja, donde tengo pues diferentes elementos, controladores de dominio, servicios de aplicaciones. Ya hablamos de generalmente empresas grandes y este tipo de empresas sí que hacen una planificación para ir subiendo progresivamente tanto máquinas virtuales como aplicaciones como servicios a la nube. En este tipo de entornos sí que nos encontramos con estructuras muy complejas donde tenemos pues controladores de dominio pues a lo mejor que están on-premise, que luego a su vez replican contra otros controladores de dominio que están como máquinas virtuales en cloud y luego nos encontramos con que tenemos que hibridar mediante Federation Service y otro tipo de servicios federados, pues esa integración porque nos encontramos con que tenemos identidades en Azure AD o en Microsoft 365, tenemos identidades en Active Directory, entonces, bueno, pues hay que hacer una gestión correcta y centralizada pues de todos esos recursos para que los procesos de autenticación, de sincronización y de administración de todos esos servicios sean correctos. Yo creo que es el futuro, inequívocamente todo va a pasar por la nube y la nube ha ido cambiando a una velocidad vertiginosa constantemente el tipo de servicios, aplicaciones, incluso los planteamientos o las estructuras lógicas o las planificaciones, la recomendación sobre ciertas planificaciones han ido evolucionando un poco adaptándose a las necesidades del cliente, a los nuevos entornos y nos encontramos un poco con que yo creo que tendríamos tres focos principales ahora en la nube de Microsoft, en Microsoft Azure o en cualquier otra nube, que yo creo que son todo lo que se refiere a la parte de IoT, ¿vale? Toda la cantidad de dispositivos o elementos que van a estar conectados con la red o que van a estar conectados con la nube. Eso es uno de los tres elementos principales del tridente de estas nuevas tecnologías. Dentro de ese elemento también agruparía la recopilación de datos, no solo de IoT, sino de cualquier aplicación, de cualquier servicio que nosotros tengamos. Luego tenemos otro foco fundamental relacionado directamente con esta recopilación de datos y con el IoT, que sería los Cognitive Service, todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es maneras de automatizar procesos, de automatizar servicios. Microsoft Azure tiene una infraestructura muy madura en todo lo que se refiere tanto a la parte de recopilaciones masivas de datos con elementos que son capaces de hacer una ingesta y un análisis de datos en cantidades que la gente en muchos casos no se imagina. Y luego, el tercer elemento de este tridente, que quizás no sea el que en un principio parece el mejor modelo de negocio, porque creo que el dinero
o el modelo de negocio en muchos casos se piensa en la adquisición de datos y el análisis de esos datos, pero el tercer elemento es la seguridad, ¿vale? La seguridad va a ser un enclave principal en todo este nuevo entorno de recopilación, análisis y servicios de inteligencia artificial. Y vamos a ver que a lo largo del tiempo, según vaya evolucionando todos estos servicios y según vaya evolucionando la nube, creo que la seguridad informática va a ser cada vez mucho más importante, porque en el momento que falle esa pata de este tridente, automáticamente va a haber una pérdida de prestigio, va a haber una pérdida de datos, va a haber una serie de inconvenientes que pueden ser muy graves. Y, y entonces creo que según se vaya apostando más por la parte de seguridad dentro de la nube de Microsoft o de cualquier otra nube, pues se van a generar nuevos modelos de negocio. Y quizás si nos paramos un poco a pensar en las últimas certificaciones que se están haciendo ahora relacionadas con las tecnologías de Microsoft, estamos viendo que se está desarrollando una línea completa de certificaciones específicas de seguridad basadas o pensadas para la seguridad informática, tanto en lo que se refiere a la parte de administradores y arquitectos de seguridad para la propia infraestructura de Azure, como expertos en seguridad para la parte de desarrollo de aplicaciones y también expertos de seguridad directamente relacionados con las tecnologías de Microsoft 365 y con lo que sería una configuración y una administración correcta de todos los servicios de Microsoft 365. Entonces, yo creo que el foco ahora mismo en la seguridad informática cada día que pasa es mucho más importante y creo que hay mucho futuro. Y de hecho, bueno, pues recomiendo a cualquier persona que se esté iniciando en la seguridad informática que ponga el foco en la seguridad informática de la nube, porque es un perfil que está demandado a día de hoy, pero que va a estar mucho más demandado porque las infraestructuras cada vez están migrando mucho más a la nube. Yo, a nivel laboral, he hecho muchas migraciones, hemos trabajado con muchos procesos, muchas empresas con muchos procesos de migración a la nube y parece un poco como cuando se está hundiendo un barco que todo el mundo agarra el bote salvavidas y todo el mundo está huyendo de infraestructura y todo el mundo está huyendo de las instalaciones on-premise, porque ahora mismo es muy difícil el mantener una infraestructura que dé solución a todas las necesidades que tiene una organización. No es como antes, que muchos trabajadores de una empresa no necesitaban un equipo informático, muchos trabajadores de una empresa no necesitaban conectarse de forma remota o no necesitaban conectarse con ciertos servicios, y eso hoy en día no existe. Hoy en casi cualquier negocio vas a realizar tu actividad con una conexión a un sistema informático por uno u otro motivo, y en muchas empresas, en muchas organizaciones, necesitamos conectarnos de forma remota, que se conecte cuando una persona tiene que estar en su casa o tiene una reunión con un cliente o cuando está en un hotel por motivos de un viaje laboral, y entonces tiene que acceder a una serie de servidores, a una serie de servicios, a una serie de, de datos y de aplicaciones, y esto es muy difícil ofrecerlo a través de instalaciones que nosotros tengamos on-premise. Hace muy poco estuviste en HBS de nuestros amigos de Hack by Security, y por lo que me enteré fue una locura porque se llevó a cabo en la cárcel de Segovia. ¿Cómo fue tu experiencia en este gran evento? Bueno, mi experiencia fue fantástica porque, bueno, primero, tanto Miguel Ángel como Rafael, que son los fundadores de HBS, son dos profesionales increíbles, y además luego a nivel personal son dos personas excelentes, muy, muy buena gente. Eh, Aparte de compañeros de trabajo o de socios, los considero amigos. Y luego el entorno era un entorno muy peculiar, ¿no? En Segovia se ha habilitado una antigua cárcel
pues para diferentes tareas, para aprovechar esas instalaciones para diferentes tareas, pero se ha conservado parte de las instalaciones como eran o como estaban originalmente. Entonces, primero en esa sesión tuvimos unas charlas por la mañana, impartimos pues una serie de conferencias para el público y además tuvimos una enorme asistencia de alumnos de la Universidad de Informática de Segovia, con lo cual fue muy interesante. Compartimos ponencias con Pablo González, con XX Alemán, Andrés, con Rafa de Hive Security. Y luego por la tarde se organizó un escape room dentro de las instalaciones de la propia cárcel. Y la verdad que fue un evento pues muy divertido, un evento muy cercano, porque además se propició el poder interactuar todos y el poder que los asistentes a la conferencia pues pudieran acercarse a los que estábamos como ponentes, compartir un café, poder charlar, conocernos, aclarar dudas. Y la verdad que, bueno, disfrutamos mucho de ese evento. A mí me gusta generalmente ese tipo de eventos cercanos en los que todos pues podemos hablar y compartir anécdotas, conocimientos y experiencias, porque al final, aunque en un momento determinado, pues un día uno esté dando una conferencia o impartiendo una charla, pues otro día puedes ir de ponente y otro día puedes ir de oyente pues a una charla de cualquier compañero o de cualquier alumno, como me ha pasado en mi caso. Yo imparto también mucha formación, hace muchos años que imparto formación y no hace mucho tiempo tuvimos una conferencia de seguridad informática aquí en mi provincia, en Asturias, que se llama Asturcon, y uno de los ponentes pues era un antiguo alumno mío, igual que pues yo después he impartido charlas donde gente que en un momento determinado han sido profesores, tutores o mentores míos, pues han ido de público a escuchar pues lo que yo tenía que contar. Y me gusta eso, esa experiencia cercana donde al final pues todos somos compañeros y formamos un poco parte de una comunidad donde lo que se trata es de compartir conocimiento, experiencias y bueno, pues reírnos un poco también, ¿no? De vez en cuando y conocer gente que además aparte mi experiencia en lo que se refiere a la parte de conocer gente en el mundo de la seguridad informática y el hacking, en el 99,99% de los casos ha sido muy positiva. Creo que casi todo el mundo que he conocido me ha caído bien, casi todo el mundo que he conocido no tenía otro interés más que compartir información y pasar un buen momento, un buen rato con otros compañeros que nos apasiona pues lo mismo. Y la verdad que las experiencias pues en este tipo de eventos, en mi caso por lo menos, siempre han sido muy positivas. Genial, la verdad que genial, porque justamente, como decía mi compañero antecesor, esa experiencia de haber sido genial. Yo creo que es importante también destacar que lo que acaba de comentar, a manera de hacer eco, es el tema del network, ¿no? El tema de las relaciones, porque una cosa es como acaba de mencionar, a veces te toca ser el alumno, a veces te toca ser el mentor, pero al final de cuentas, lo que estás haciendo es compartiendo, compartir conocimiento que lo importante de acá es más que todo que compartir, es la comunidad, ¿no? O sea, el tema de querer ayudar, porque a veces, si te pones a pensar, si nos vemos como competencia, porque todos los días, mientras dormimos, alguien está creando algo, o mientras alguien está creando algo, nosotros estamos solucionando otra cosa, pero al final de cuentas, es como conversamos una vez, lo importante aquí es compartir y sobre todo dejar de pensar en este tema de lo que yo lo veo un poco, creo que es lo que nos complica a los seres humanos, es como la competitividad, pero a un nivel creo que uno se vuelve egoísta, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que yo no lo comparto, pero en esta oportunidad que he tenido con las hablas que hemos tenido, los invitados como tu persona, la verdad que todo lo que nos comparten, los tips que nos dan, las experiencias, lo genial que es, la verdad que es algo, para mí, tengo una gratitud muy grande, la verdad.
Y yo valoro mucho a las personas que, a pesar de, no importa el cargo ejecutivo, no importa cómo comenzaron o dónde están, al final de cuentas se dan cuenta que el camino es largo, que necesitamos más personas y lo que nos hace mejor es el tema de la, que siempre lo digo, la capacidad de asombro, de no dejar de preguntarse, cuestionarse y seguir investigando, ¿no? Porque ahora yo quería abordarte el tema de cuáles son tus hobbies, tu pasión y demás, pero yo ahorita armando los hilos, todos dicen lo mismo, todos decimos lo mismo, todos queremos compartir, todos queremos investigar, ayudar, ir un paso más adelante, pero el tema también está de que al mismo tiempo que nosotros hacemos esto, y aquí es donde te quiero abordar, si me permitís, como sabemos que la tecnología está avanzando de una manera, la verdad que el tema de la pandemia nos ayudó, ¿no? Bastante a impulsar algunas empresas, como también profesionales, ¿no? La área de seguridad obviamente también explotó, algunos se vieron obligados, ¿no? Al tema del teletrabajo. Pero al mismo tiempo que estamos en este contexto, también existen varios riesgos, ¿no? Y básicamente, no tanto en el riesgo de la seguridad de la información, sino en el riesgo porque existe al mismo tiempo que personas que queremos asegurar, que queremos dar protección, también existen colegas que también intentan romper cosas, ¿no? Pero no desde el punto de vista de romper cosas para después luego protegerlas, ¿no? Porque a uno simplemente lo hace por yo creo que falta muchas cosas ahí, ¿no? Más allá de lo que es el tema de principios y valores, porque creo que entender mal el contexto de querer lo fácil tiene un precio muy alto, ¿no? Y yo te consulto, vos personalmente, ¿qué pensás de la humanidad ahorita? Mira esta pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo está el ser De la humano? ¿Cómo está humanidad. abordando este tema? ¿Cómo está abordando este tema de la tecnología, la información, edge computing, web 3.0, metaverso, todo lo que se viene, ¿te das cuenta? Entonces, y lo que ya estamos, porque no es futuro, es presente, esto ya es presente. Pero las personas, ¿cómo lo estamos abordando después de la pandemia y demás? ¿Qué has sentido vos? ¿Has sentido algún cambio positivo o negativo en tu entorno o donde vos participás, por ejemplo? ¿Puedes comentar un poco eso, tu percepción? Si yo, a pesar de dedicarme al tema de la tecnología, soy una persona que trato de ser bastante estricta en el límite de la tecnología para ciertas cosas. Me explico. Eh, por la generación de la que yo vengo y por el entorno del que yo vengo, yo tengo 50 años y vengo de unos antecedentes personales y familiares de una familia muy humilde, donde mis abuelos, y mis tíos, los hermanos de mis abuelos, de mis padres, son familias muy humildes, donde tenían pequeñas explotaciones ganaderas, gente de campo, gente con los principios y las ideas muy claras, ¿no? Y donde es bastante difícil vender humo porque tienen esos principios y esas raíces suficientemente afianzadas como para tener claras ciertas cosas, ¿no? ¿Qué es lo importante pues es la familia, lo importante es tener un techo, un plato de comida y a partir de ahí discutimos de otras cosas, ¿no? Entonces, yo vengo de esa educación, vengo de esa perspectiva y entonces yo he ido viendo con el paso de los años, a pesar de ser un apasionado y un enamorado de la tecnología, he ido viendo cómo las personas dejan de hablar entre ellas para interactuar a través de chat, de aplicaciones, de servicios. He visto cómo las personas dejan de disfrutar un viaje o una comida de la forma tradicional para disfrutar pues haciendo fotos de lo que se van a comer o haciendo fotos del paisaje y muchas veces está muy bien hacer fotos de lo que te comes, está muy bien subir fotos a Instagram o a Facebook o a donde quieras, está fenomenal compartir en redes sociales, no estoy en contra de compartir en redes sociales, de hecho yo tengo y utilizo redes sociales y además mis redes sociales son públicas, están abiertas para que la gente pueda ver si me voy de viaje o no tengo nada que ocultar en ese sentido. Me gusta compartir en redes sociales, pero intento no perder la experiencia real basándome en obsesionarme en compartir en redes sociales. No pierdo de disfrutar un atardecer
por conseguir la foto perfecta de ese atardecer. Prefiero tener el recuerdo en mi cerebro que tener la fotografía en una carpeta donde voy a tener otras 8 millones de fotografías que luego posiblemente no vuelva a abrir o no vuelva a mirar nunca más. Entonces creo que por un lado hay una evolución de la sociedad a una dependencia, a un filtro de la realidad a través de las tecnologías y eso es peligroso. Creo que es importante mantener los pies en la tierra y entender que las experiencias realmente de calidad son las experiencias reales, no las experiencias a través de un filtro de una aplicación. Mientras nosotros tengamos los pies en tierra y pensemos en esas circunstancias o de esa manera, yo creo que no hay ningún problema. El problema es que nos estamos encontrando con que la gente empieza a entender que viajar es para subir a redes sociales, comer es para subir a redes sociales, y tu vida empieza a girar en torno a esas redes sociales. Tengo que ir al gimnasio para estar bien, para salir bien en las fotos, tengo que ir al tatuador para tatuarme, para tener este tatuaje, para subir a redes sociales, porque este influencer o esta otra persona a la que yo admiro, pues está haciendo esto, está haciendo aquello y yo quiero seguir pues esa estela. Y nos estamos dando cuenta que muchas personas tratan de hacer eso, de seguir eso, y hay que tener en cuenta que esto pasa un poco con, con lo mismo que pasa con el fútbol. Hay mucha gente que quiere que su hijo sea futbolista, hay mucha gente que quiere que su hijo sea profesional del fútbol, pero al final en el Real Madrid va a haber 30 jugadores, en el Manchester United va a haber 30 jugadores. Quiero decir, no todo el mundo puede llegar a jugar una Champions League. Pues va a pasar lo mismo con los influencers, tanto de Instagram como de cualquier otra red social. Hay una serie de personas que van a llegar a ser influencers, que van a llegar a ser youtubers, que van a llegar a ser, me da igual la profesión, jugadores de videojuegos, me da igual la profesión de la que estemos hablando, pero va a haber un montón de personas que van a tratar de llegar a eso y no lo van a conseguir. Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener un plan B. Es decir, está muy bien utilizar las redes sociales por diversión, está muy bien integrarlas en tu vida, pero si tú te planteas como objetivo ser profesional de esas redes sociales o de ese tipo de aplicaciones, tienes que tener muy claro si vas a llegar, no vas a llegar o si no vas a llegar, qué vas a hacer con tu vida. Eso por un lado, hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, a mí me preocupa mucho también la evolución que se está haciendo con ciertas tecnologías y la evolución social que va a conllevar para el mundo muchas tecnologías que se están implementando y que pueden tener un impacto a nivel mundial. ¿Y a qué me refiero? Pues evidentemente, igual que cuando hubo una revolución industrial, desaparecieron muchos empleos, también es verdad que aparecieron otros empleos. Es decir, la destrucción de empleos no es masiva, pero sí que es verdad que con todo lo que estamos hablando de recopilación de datos, machine learning, todo lo que se está avanzando en robótica, etcétera, sí que es verdad que puede llegar un momento donde haya dos tipos de trabajos. Haya unos trabajos que estén muy bien remunerados porque van a estar muy demandados, que generalmente van a ser trabajos que van a estar, desde mi punto de vista, o en la parte ejecutiva, en la parte de toma de decisiones de las organizaciones, de las empresas, y quizás lo que sea más difícil de imitar sea todo lo que tiene que ver con la parte artística o con la parte social. Es decir, es mucho más difícil sustituir a un cantante o sustituir a un músico o sustituir a un actor, porque eso siempre nos va a llegar desde otro punto de vista. Entonces, quizás las profesiones que tengan que ver con cualidades más humanas, como la expresividad, los sentimientos, van a estar más demandadas. Y luego, por otro lado, a nivel técnico, a nivel de ingeniería, nos vamos a encontrar con que va a haber una serie de profesiones que van a ir progresivamente desapareciendo porque el software y las máquinas se van a encargar de esas profesiones. Y podemos encontrarnos con que en ese tipo de escenarios a lo mejor no nos gusta la parte que nos toca. Es decir, yo creo que puede haber un momento donde el empleo sea un bien escaso
Y si eso no se regula o no se equilibra de una forma social, pues vamos a tener realmente mucha infelicidad en el mundo y muchas personas que lo van a pasar muy mal. Y al final yo creo que a día de hoy las grandes empresas, las grandes corporaciones, principalmente piensan en obtener mayores beneficios. Es lo que yo veo día a día cuando una empresa en vez de ganar 2 millones gana 1 millón y despide a 30.000 empleados. No está perdiendo dinero, sigue ganando 1 millón o ha tenido 1 millón de beneficios ese trimestre, pero sin embargo tiene una tendencia a la baja de beneficios, con lo cual la manera de equilibrar eso es despedir personas. Entonces está claro que las empresas están pensando en ganar dinero, no están pensando en el bienestar de la sociedad. Y por otro lado nos vamos a encontrar con que cada vez hay una centralización del capital, de tal forma que cada vez las empresas que tienen mucho capital cada vez tienen mucho más capital. Es decir, en ningún momento de la historia las empresas llegaron a tener tanto poder como empiezan a tener algunas empresas a día de hoy. De hecho, hay empresas que tienen mucho más poder que muchos países, no que un país. Tienen mucho más poder que muchos países. Y esto es peligroso. Es peligroso porque al final, si esa empresa no tiene ningún tipo de comité ético y lo único que le preocupa es ganar todavía más dinero, pues nos vamos a encontrar con que no se van a preocupar de la sociedad. Y creo que en una sociedad donde cada vez el ser humano es más prescindible, porque la toma de decisiones se va a basar en inteligencia artificial, se va a basar en software. Vamos a tener software que va a diseñar software. Vamos a tener software que va a tomar decisiones o que va a diseñar software para que tome decisiones. Entonces, en todo ese sentido, nos vamos a encontrar con que muchas profesiones de muchos profesionales que hoy piensan que su profesión es indispensable, en 5 o 10 años puede que su profesión no exista. Entonces, eso es un problema. ¿Qué me preocupa de este futuro? Pues que si a esto le añadimos el metaverso, podemos encontrarnos con muchas personas que tengan una vida que no les gusta, que tengan que estar trabajando 8, 10, 12, 14 horas para obtener unos pequeños ingresos mínimos y que su único foco de felicidad pueda ser ese metaverso. Y cuando están fuera de ese metaverso sean tremendamente infelices, porque sus circunstancias económicas, laborales, etcétera, pues no les proporcionan esa felicidad. Y entonces se vuelquen en ser felices en ese metaverso. Y esto es una idea que me preocupa mucho. Creo que en ese sentido, si no hacemos las cosas bien a día de hoy y no empezamos a hacer organizaciones que exijan a los gobiernos que se juegue dentro de unas reglas con todo lo que se está desarrollando, nos podemos encontrar con realidades futuristas que no nos van a gustar nada. ¿Vale? Entonces, todos estos mundos que vemos muchas veces en las películas de cyberpunk o que vemos en las películas futuristas o las películas incluso de Star Wars, ¿vale? Es muy guapo imaginarse que yo soy el Jedi o que yo soy el de la Resistencia, pero a lo mejor deberías imaginarte que eres ese esclavo o que puedes llegar a ser ese esclavo que está viviendo de recoger chatarra por una unidad de comida, ¿vale? Y podemos encontrarnos con ese tipo de situaciones. Y yo creo que estamos en un punto en el que se puede o en el que tenemos la obligación todos como ciudadanos, independientemente del país en el que estemos, de empezar a pensar en ese tipo de cosas y empezar a plantearnos si tenemos que exigir a los gobiernos que pongan ciertos límites y ciertas maneras de interactuar con la tecnología y con las empresas, y ya que los datos son nuestros y ya que el principal activo de todo ese negocio son los datos y el principal activo de ese negocio somos nosotros, pues que nosotros tengamos también capacidad de decisión, porque yo creo que es justo creo que sería lo justo y lo que corresponde, ¿vale? Entonces nos estamos dando cuenta, o yo estoy viendo muchas veces a la hora de interactuar con las empresas y con la tecnología, que
realmente nadie se está preocupando de eso. Hay una enorme recopilación de datos de todos los usuarios, se está monetizando de una forma increíble toda esa recopilación de datos y parece ser que aquí nadie tiene ningún tipo de responsabilidad respecto a eso, ¿vale? Entonces, en ese sentido, aún siendo un apasionado de la tecnología, la verdad es que me preocupa bastante. Es que ese tema que has tocado, la verdad que, perdón que te interrumpa, justamente, mira, sin querer, llegaste al punto, porque básicamente lo que acabas de mencionar, de que no vemos que hay empresas que son más poderosas que un país. De hecho, sí, es correcto. Y eso preocupa bastante. Comparto totalmente tu opinión, por eso te planteé esta pregunta. Pero sabes que al mismo tiempo, tal cual lo mencionas, porque siempre nos muestran lo genial que puede ser la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera, pero al mismo tiempo, sí, también muchos se preocupan conforme ¿qué va a pasar conmigo, mi profesión, será que me van a reemplazar y demás. Yo creo que eso también se puede manejar de una manera bien controlada, ¿no? Cuando usas modelos de aprendizaje o inteligencia artificial que son supervisados y ponerle, como acabas de mencionar, ciertos límites, ¿no? Hasta aquí y no más allá. ¿No? El otro día estábamos planteando con otro invitado, digamos, ¿no? Hicimos una hipótesis de que qué pasaría si nos quedamos sin internet, qué pasaría si IA agarra y toma control total y piensa que el ser humano de alguna manera es autodestructivo y no le hace bien al planeta, entonces por ende hay que terminarlo. O sea, nos fuimos a extremos, pero con simples ejemplos, que no escaparía de una realidad, si querés llamarlo ficción o no, pero para mí honestamente, siempre y cuando sepamos hacer bien las cosas, sepamos de alguna manera tener control sobre lo que estamos creando, ¿no? Y sobre todo hacerlo de una manera supervisada y con cierto límite, yo creo que ayudaría. Por ejemplo, en el tema de medicina, hay herramientas en las cuales se ha hecho pruebas donde pueden haber reconocimientos de imágenes para estudios patológicos, por ejemplo, con mayor precisión, ¿no? Y de una manera más rápida que muchos, que no quiero decir que médicos, sino simplemente hay una variabilidad de datos donde el sistema de una manera te puede dar un porcentaje mayor para hacer un tratamiento, qué sé yo, ¿no? Para llegar a un diagnóstico. Ahora, eso es bueno para agilizar, ¿no? Para ayudar al médico en la área de la medicina, que hay muchos aspectos donde se pueden ayudar, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre supervisado y demás, me parece genial. Y así el médico la medicina, pues, de alguna manera pueden, me parecería genial, de esa manera los ayuda a acercarse más a sus pacientes, ¿no? Porque a veces, imagínate este contexto, un médico que está de turno un martes a las 5 de la mañana, donde no ha dormido 2 días, ¿no es cierto? O estás en medias pandemias. Mira lo que le ha pasado mucho. Ayer en España le ha pasado bien duro. Date cuenta. Entonces, en ese contexto, que no tenés ya la capacidad, tu mente, tu cuerpo, no hay fuerza, ¿no? Y de alguna manera llega un paciente donde no sabes su historial, donde no tenés idea de nada de él. Poder ayudarlo se te hace un poco difícil, ¿no? Y yo sé que la batallan mucho los médicos. La verdad es que no tenían mi atención, yo te lo digo personalmente. Pero sí, ahora he visto lo problemático que ha sido y la verdad que son unos héroes increíbles que han dejado muchas cosas de lado. Pero sí, y por ese lado sí me interesa bastante y me parece genial poder ayudarlos de una manera automatizando ciertos procesos que a ellos les van a ayudar bastante, ¿no? No que lo vean como una amenaza. De hecho, allá en IBM se está trabajando en unos modelos muy interesantes que me pareció la verdad genial y son unos españoles que lo están haciendo de maravilla. Entre ellos hay una, no recuerdo los nombres, la verdad, para qué obviamente, pero sí me pareció genial lo que están haciendo y la idea es esa, ¿no? El objetivo de ellos justamente es ayudar a la medicina con tecnología, no para reemplazarlo, sino para que haya más la información, como acabas de mencionar, el Big Data, ¿no? Básicamente, toda esta información, ¿dónde se está yendo? Ok, entendemos eso. ¿Quién es dueño de esa información? ¿A dónde se va? ¿Qué hacen con esa información? Totalmente de acuerdo ahí con vos, ¿no? Que tiene que haber un control, sobre todo más allá de las empresas a niveles de gobierno, ¿no? Pero también usar la información para poder ayudar, porque date cuenta, tener acceso a una base de datos, historial médico de tu paciente, o sea, es difícil. Al menos aquí en Latinoamérica es muy difícil, ¿no? Siempre existe una manera, ¿no?
pero igual no, lo veo un poco complicado, ¿no? Porque al final de cuentas siempre uno desconfía de todo el mundo, ¿no? Y por eso te planteé la pregunta del tema del ser humano, cómo está. Y como acabas de mencionar, es correcto, ¿no? El tema de los influencers y demás, me parece genial lo que crean contenido que es, de alguna manera, nos ayuda, ¿no? Pero al mismo tiempo también vemos que hay un norte que no va, digamos, ¿no? De algunos influencers. Pero yo el otro día estaba comentando sobre YouTuber que no me parecía lo que hacían, pero no quise generalizar, simplemente digo los que crean contenido basura. Y a veces tenemos la costumbre de alguna manera, pues no, de desviarnos con el tema, básicamente por lo que cuando vos creas contenido que es útil, al mismo tiempo también porque el contenido que es inútil tiene más like, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una iniciativa que es otro tema aparte, ¿no? Pero lo que mencionaste, la verdad que me parece genial y yo comparto totalmente, pero siempre viendo la tecnología como una parte de que te va a ayudar, pero controlada, ¿no? Y al mismo tiempo Claro, tener mucho yo cuidado con lo que se puede hacer, porque vos sabes que es complicado, ¿no? Y ahí depende de los que están arriba, como lo mencionaste. Claro, yo el problema que veo no es en sí a la propia tecnología. Por ejemplo, si hablamos en medicina, me parece que es increíble la parte de avance del genoma, ¿vale? Pues me parece que el poder descifrar el genoma humano nos va a ofrecer o ofrece a la medicina algo que la tecnología les ofrece la posibilidad de curar o prevenir muchísimas enfermedades. Qué fantástico sería que si tú genéticamente estás destinado o tienes un porcentaje de un 40 o un 80% de probabilidades de desarrollar un cáncer a lo largo de tu vida, se pueda detectar esto y se pueda prevenir para que tú no sufras esa enfermedad. A nivel de tecnología me parece fantástico ese aporte y que se integre con algo como la salud, pues me parece maravilloso. ¿Qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa es la normativa y la influencia económica sobre las personas que dictan la ley. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque si hay suficiente interés económico en que esos datos se pueda acceder a ellos por terceros, podemos encontrarnos con una realidad donde tú con 20 años no puedas tener un seguro médico porque tienes tendencia genética a desarrollar X enfermedades o a tener X dolencias, donde a lo mejor no llegues a encontrar trabajo o te sea más difícil encontrar trabajo porque esas empresas tienen acceso a esos informes que dicen que tienes un 70% de probabilidades de tener problemas de espalda y entonces no van a tener o van a ser más reacios a contratarte. Ese es el problema que yo veo. El que un poder económico tenga suficiente influencia para cambiar la ley y utilizar la tecnología para que juegue a su favor para tener todavía más poder económico independientemente de los derechos de los ciudadanos. Pero la tecnología es evidente que apoya a todas las profesiones. A mí me parece que con la revolución industrial muchas de las profesiones que desaparecieron hoy las consideraríamos penosas. O sea, hacer una carretera a base de pico y pala y mover piedras y romper piedras y hacer asfalto con las manos cuando no había excavadoras, hormigoneras o camiones, era una auténtica barbaridad. Y sin embargo, en aquel momento, pues aquellos trabajadores pensaban que los camiones, las excavadoras y todo esto venían realmente a amenazar su puesto de trabajo. Y en parte era verdad, pero en parte la calidad de vida ha mejorado. Entonces, evidentemente la tecnología va a mejorar nuestra calidad de vida, pero yo creo que no debemos olvidar el poner el foco en que las personas que tienen poder o las grandes economías del mundo no utilicen toda esa tecnología para empeorar la sociedad, para que la sociedad sea más infeliz o para que la sociedad eh, sea mucho más triste y tenga una peor calidad de vida. De lo que se trata es de que todos tengamos una mejor calidad de vida. Entonces yo lo que estoy viendo un poco es con la evolución de la tecnología, con la evolución de muchas tecnologías que tenemos hoy en día, la informática y las telecomunicaciones y otras tecnologías, pues que en muchos casos eso no se corresponde con una mejora de la calidad de vida o con una mejora
de la forma de vida de la gente. Es un poco lo que me preocupa, ¿no? Entonces ves esa tendencia en la parte que me toca, pues en todo lo que yo estoy viendo de cómo se está desarrollando pues la nube, cómo las empresas están migrando a la nube y están utilizando o están apostando por todo ese tipo de tecnologías, pues en lo que menos están pensando en muchos casos es en la sociedad o en la felicidad de la gente. En lo que están pensando es exclusivamente en muchos casos en un beneficio, en obtener procesos que sean mucho más rápidos, procesos que sean mucho más eficientes, con menos participación humana y que ese modelo de negocio pues sea mucho más rentable. Si acostumbramos a toda la gente a que cuando hace algún tipo de interacción, en vez de hacer esa interacción con una persona, hace la interacción con un software, con una inteligencia artificial o hace esa interacción con un robot, con una máquina, esas personas no van a sentir ningún tipo de empatía por esa máquina ni por ese servicio, con lo cual les va a dar igual que ese servicio funcione bien, funcione mal, no va a estar remunerado porque no va a ser un servicio que esté remunerado, con lo cual no va a haber ninguna empatía. Si tú en un momento determinado a ti te atienden 5 camareros cuando vas a cenar y de esos 5 camareros 3 son robots y luego 4 son robots, pues al final cuando te atiendan 5 robots te va a dar igual. Y no vas a pararte a pensar si esos camareros han perdido su puesto de trabajo o ha desaparecido esa profesión. Entonces, ese tipo de interacciones en ciertas cosas a día de hoy todavía las exigimos. Es decir, en un momento determinado, cuando yo tengo un problema pues con el banco, o cuando yo tengo un problema con el coche, o cuando yo tengo un problema en algunos casos laboral, quiero interactuar con una persona. Exijo interactuar con una persona. ¿Qué va a pasar cuando todos esos procesos se vayan pasando a inteligencias artificiales? Pues al final no vas a tener esa exigencia. Entonces, ahí podemos tener una desventaja como ciudadanos, como personas. Además de ser editor de seguridadjabalí.com, también hiciste un libro sobre Windows con la editorial de Zero Keys Word. ¿Podrías Sí. platicarnos cómo nació tu idea de sacar este libro? Bueno, en realidad no fue mi idea. En este caso fue la propia editorial, se pusieron en contacto conmigo y sabían que yo estaba especializado, trabajaba con tecnologías de Microsoft y me propusieron, ya había publicado, ya existía el libro de Sergio de los Santos, que es uno de los profesionales que yo más admiro en lo que se refiere a la parte de seguridad informática y conocimientos sobre tecnología de Windows. Existía un poco la parte del cliente y habían publicado un libro en 0xWord cuando todavía existía Informática 64, antes de que se convirtiera en 11pads y formara a pasar parte del holding de Telefónica. Pues en Informática 64 ya habían hecho un libro de Windows Server sobre Windows Server 2012. Y entonces cuando salió Windows Server 2016 se pusieron en contacto conmigo, en este caso a través de Pablo González, y me lo propusieron y la verdad que bueno, me pareció una manera muy interesante de, de aprender sobre todo, porque creo que cuando nosotros publicamos el libro de Windows Server 2016, se publicó a últimos del año 2016, creo, y era de los poquitos libros que había de Windows Server 2016 en español. De hecho, había incluso muy poca literatura de Windows Server en inglés. Yo tengo información o tengo acceso a información a través de Serendipity de Microsoft, porque nos facilita información para preparar los cursos, etcétera. Entonces, eh, había muy poca información sobre Windows Server 2016 y creo que lo que más disfruté de aquel libro fue el proceso de investigación y aprendizaje que yo tuve para poder escribir el libro. Y de hecho, bueno, estoy muy satisfecho con el resultado de ese libro, no porque lo haya escrito yo, ni mucho menos, sino porque creo que a día de hoy sigue bastante vigente. De hecho, bueno, a día de hoy todavía no hemos renovado en la editorial. Ha salido Windows Server 2019, Windows Server 2022 y todavía no hemos renovado el libro de Windows Server porque básicamente las tecnologías que están descritas
y aplicadas en ese libro, el core de Windows Server, pues es relativamente muy similar. Entonces, en ese libro plasmamos o traté de plasmar un poco las bases de Windows Server y plasmar un poco también las bases de las tecnologías de Microsoft, y en este caso también habla de cómo está construido Microsoft Azure, porque una de las expectativas que te daba Microsoft cuando salió Server 2016 era construir tu propio data center. Entonces tú tienes la capacidad de generar tu propio data center a través de servidores Windows, con servidores Windows y, bueno, completándolos también con tecnología de red, con fabricantes de red y también pues con System Center, etcétera, ¿no? Pero sí que te permite pues utilizar toda la tecnología de virtualización y tienes todos los elementos como el Network Controller o el Firewall de virtualización y todos los mecanismos de virtualización que te permitirían montar tu propio data center. Entonces, bueno, a partir de la publicación de ese libro, yo después disfruté mucho, pues, compartiendo mucha de la información de ese libro en formaciones, en conferencias, en cursos, y hablando un poco de todo lo que era, pues, en este caso, las tecnologías de Microsoft en la parte de servidor, ¿no? En verdad, ha sido un placer y un honor tenerte en esta nueva entrevista, Ángel. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Para contactar a Ángel pueden hacerlo por medio de la maravillosa red de comunicación MyPublic Inbox. En la descripción del video estará su contacto. Esto fue La Jaula del Noob. Muy bien, muchas gracias por invitarme.